La mujer que nació así, de Horacio Hidrobo Velázquez. Esta historia la escogí puesto que me gustó mucho en el contexto en que fue escrita. Horacio Hidrobo Velázquez en su historia da a conocer cómo era tratada injustamente la mujer y qué era lo más importante que quería obtener de aquella el hombre. A continuación les hablaré sobre la biografía del autor Horacio Hidrobo Velázquez. Poeta y novelista manabita, nacido en el cantón Santa Ana el 20 de mayo de 1902, hijo del señor Eduardo Hidrobo y de la señora Orfilia Velázquez Castro. Todos sus estudios los realizó en Manabí hasta graduarse de bachiller en el Colegio Nacional Olmedo de Portoviejo, donde más tarde fue profesor de literatura y finalmente rector del plantel. En 1945 fue elegido diputado por los trabajadores del Litoral y posteriormente, en 1957, fue presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Manabí, ocasión que aprovechó para promover y organizar el primer Festival Nacional de la Poesía. Interpretó fielmente las metas que persigue la Casa de la Cultura sobre la proyección social de la entidad y llevó a los pequeños poblados de su provincia y a las escuelitas rurales el mensaje de la inteligencia y del espíritu. Enseñó a todos los campesinos los nombres de los forjadores de la nacionalidad. Acostumbró a leer a quienes miraban desde lejos con temor al libro. Promovió embajadas de músicos, pintores, poetas y educadores, haciéndolos llegar a sitios a donde solo arribaban jinetes a caballo o mula. Por ello, el pueblo lo amó sin reversas. En 1961, el Gobierno Nacional le otorgó la condecoración al mérito educativo por su dedicación y fecundo trabajo en beneficio de la colectividad de su provincia, considerado como uno de los más interesantes y menos difundidos poetas postmodernistas del Ecuador. Horacio Hidrobo Velázquez murió en la ciudad de Portoviejo el 19 de abril de 1962, dejando una rica herencia literaria recopilada en varias de sus publicaciones. Escribió poesías, novelas, cuentos y ensayos, entre los que se encuentran libros Prematuro, Cauce, Jinete en la noche, Dimensión del dolor y Pecado de agua clara. Los poemarios y su conocida novela Un hombre y un río, La mujer que nació así. Luego de su muerte, se publicaron su ensayo La geografía que nos enseña y la obra de teatro La honra de los hombres. El marco histórico literal de la novela La mujer que nació así. La mujer que nació así es una novela romántica, la cual es expresada en términos y acontecimientos naturales de la época en la que se escribió. Cronología de la obra. En 1927, esta obra fue editada por primera vez en la imprenta Gómez en la ciudad de Guayaquil. En 1982, fue editada por segunda vez en la ciudad de Portoviejo por la editorial Gregorio. En 1990, la tercera edición fue realizada por la imprenta y gráficas Ramírez en la ciudad de Portoviejo. El argumento de La mujer que nació así es una enseñanza utilísima para el hogar. Es el desarrollo de un amor candido, que una discreción callejera se lleva en la grupa volandera de la maledicencia, al abismo de las sueldas irreparables. Luego, el problema de la culpa y por fin otro, el caso patológico como un fantasma, para hacer pensar a los hombres de ciencia sobre esos monstruosos desequilibrios de la humanidad que forman la tragedia de tantas vidas. Y todo esto lo dice Hidrobo, espontánea, fluidamente, en el marco de un realismo sin igual, abordando dificilísimas situaciones con toda valentía y saliéndose airosos por la puerta franca de la lógica, para dejarnos estáticos ante nuevas y nuevas sugerencias.
Análisis de la obra. La mujer que nació así, de Horacio Drobo, relata la desdicha de una mujer que nace sin himen. El himen es una fina membrana que cierra el orificio superficial de la vagina, que está presente en la mayoría de las mujeres desde su nacimiento y que está relacionado con la virginidad, algo que ni la ciencia puede explicar. Según lo alega la misma novela, Consuelito es la protagonista, quien creció en un buen ambiente, fue una niña bien cuidada, admirada por su pureza e inocencia. Cuando tiene relaciones sexuales por primera vez y no sangra, es aborrecida por su amante, Jorge Rosas, quien, producto del machismo imperante, la ve como cosa incompleta al no tener esta parte del cuerpo, que según el relato es tan importante para los hombres manabitas. Esta novela se presenta como una tragedia, cuando la partera, al recibir a la niña, dice: ¿cuál será tu estrella? Y examinó a Consuelo, todo sin observar la falta de algo, que podría reclamarse a la naturaleza, como un grito terrible de dolor. La dinámica entre géneros está retratada entre la pasividad de Consuelo y los temores de Jorge Rosas, su novio. Rosas desconfía de la mujer y del temor a entregarse lo lleva a dominarla. En la obra se describe la frustración de Rosas porque recordaba el sufrimiento de su madre. De allí sus miedos a ser padre de un hijo, que como él no tuviera hogar. Esto ocasiona una lucha en su interior por poseer el cuerpo de Consuelo, al mismo tiempo que temía repetir la historia de su madre. Al inicio de esta novela sucede cuando Consuelo, al ceder el deseo de su amante, se ve confrontada por una peculiaridad anatómica que ella desconocía. Sin embargo, para Jorge Rosas, esta peculiaridad la define, borrando así todo el resto de su humanidad. Cuando el amante descubre su falta de himen, la cosifica al extremo metonímico que la mata por carecer de esa membrana. Jorge se acercó y luchó hasta dejar el cuerpo tentador libre de la inutilidad de algunas ropas. Entonces sucedió lo portentoso, lo diezmante, lo tantas veces anhelado. El somier obediente fue hundiéndose para tomar una quejumbrosa concavidad, pero imprevistamente, sobre la contorsión del placer en agonía, el dolor se posó como una montaña de hielo que contenía los cuerpos. Consuelo sufre una doble muerte. La primera, al entregarse como objeto deseado, ya que el personaje jamás expresa su propio deseo. Esta entrega amorosa borra su voluntad y deseo, lo que la lleva a una muerte interior y simbólica, y la segunda muerte la sufre a manos de su amante. Mensaje de la obra. De acuerdo con mi criterio y razonamiento, La mujer que nació así es una obra de un gran contenido social, porque retrata una situación que aún se vive en la actualidad, del rechazo y discriminación hacia la mujer, del embarazo no deseado, de tratar de desaparecer las evidencias hechas por nuestros actos, del abandono de la familia, ya sea por cualquier tipo de situación, del arrepentimiento y de actos no deseados. El mensaje que me dejó dicho libro fue que a pesar de que transcurre el tiempo, siempre se va a vivir la misma realidad. Una de ellas es el maltrato y el rechazo por la sociedad. Sin duda, esta obra despertó mi mentalidad y me dejó un hermoso mensaje, de que no hay que darse por vencido, de que se puede superar todo en la vida, que hay que aprender a quererse uno mismo, de intentar una y otra vez las cosas, de la mejor manera que se pueda, sobresalir y actuar tales como somos y no cambiar por nada ni nadie. Llegamos al final. Espero les haya gustado mi explicación de la obra de Horacio Drobo Velázquez, La mujer que nace así.